Hace unas semanas, España despertaba conmocionada por la muerte de Pau. Joder, yo también. Yo, una persona un tanto fría y calculadora y que no suele expresar gran pena por una muerte que no se relacione con su entorno. No me malinterpretes, puede que sea mi particular forma de ver la vida, mi idea de que las miles y miles de personas que se van con la mala suerte en el cuerpo tienen que tener algún tipo de segunda oportunidad, o que quizás me he enfrentado en más de una ocasión a lo que creo que es la peor de las muertes, que es la muerte de un niño. Pero con Pau Donés, cantante mítico donde los hayan, sí me pasó. Me emocioné sin conocerlo, como un flechazo de verano. No fue a través de su música o de su trabajo, sino a través de sus palabras, de sus fotos, sus ojos. Sentí que se había ido una buena persona, un Luther King que a su manera abrió mentes y plantó respetos, y el mío por delante. El cáncer es una puta mierda, da igual la clase, pero hay un tipo que requiere de un extra de suerte, uno en el que la sociedad puede ayudar de forma activa. Quiero presentarte a Daniel, el protagonista de esta historia. Tiene leucemia mieloide aguda, busca un trasplante de médula y le ha echado un par de huevos. No solo se los ha puesto, sino que como otros referentes como en su día fue Pablo Ráez, ha decidido aportar y dar visibilidad para que él y todos ganen. ¿Sabes qué? Para mí el cáncer tiene algo no escrito, algo particular. Aparecen personas increíbles asociadas a él. Quizás sea porque se cumple ese dicho popular de que lo malo siempre le queda a los mejores, o quizás sea que ver de cerca los dientes al lobo, la oscuridad absoluta, hace que todo poder, ambición, dinero o egoísmo humano se vaya de un plumazo. Pero hoy no me importan los por qué. Hoy, en recuerdo de los que se han ido, en respeto a luchadores como Daniel, y ya que soy diabético y no puedo donar literalmente ni los pelos de mi sobaco, quiero aportar conocimiento sobre un tema que para mí debería de ser de cultura general, la donación de médula. Así que cambio el tono de voz. Fuera tristezas, no se te habrá caído ninguna lágrima, ¿verdad? Vamos a poner el buen rollo y darle a la ciencia. Bienvenidos a un nuevo capítulo de conocimiento práctico y necesario. Comenzamos. El trasplante de médula ósea, que a efectos estrictos recibe el nombre de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, es algo más común de lo que pensamos. Aunque existen muchísimas enfermedades que se asocian al mismo, las principales indicaciones son la leucemia aguda linfoblástica y sobre todo la leucemia mieloide o mieloblástica aguda, que es la que sufre Dani. La diferencia entre ambas es que mientras la linfoblástica, según estándares de riesgo, hay una parte de esta población que se puede curar únicamente con quimioterapia, en la mieloblástica se necesita sí o sí dada la gran tendencia a recaídas tras la primera remisión posquimio. Dentro de los trasplantes podemos encontrar tres tipos: el autólogo, es decir, las células vienen de mi cuerpo serrano; el singénico, las células vienen de mi gemelo univitelino; o el alogénico, que es el que nos interesa hoy, las células vienen de la generosidad de otro. Y dada la generosidad, siempre tenemos que buscar la máxima compatibilidad, es decir, que esas células sean lo suficientemente parecidas para que los polis problemáticos de la película, que son los linfocitos, no detecten esos antígenos HLA como diferentes y se pongan a atacar como locos, desencadenando un rechazo de consecuencias gravísimas. Al inicio de la enfermedad, se estudia inicialmente a la familia, padres y sobre todo hermanos, para buscar la mayor concordancia entre médulas. A mayor porcentaje, obviamente, menor riesgo de rechazo. Sin embargo, la desgracia de esto es que solo entre un 25 o 30% de los pacientes lo obtienen por esta vía. Por tanto, necesitan de los demás y de tu futura ayuda para salir adelante. Tenemos solo con leucemias una incidencia de unos 10 casos por 100.000 habitantes, con una media de 5.000 casos anuales. Calcula el porcentaje de médulas que necesitamos todos los años para que esto pueda salir adelante. Según fuentes consultadas, solo en leucemias ya se van 600 trasplantes anuales. Así que tenemos un tinglado cojonudo entre manos, sobre todo porque el desconocimiento de este tipo de donación es infinitamente mayor a otros como los de sangre. Por tanto, vamos a zambullirnos en dos cuestiones muy sencillas y para todos los públicos. La primera, ¿cómo dono médula ósea? Y la segunda, ¿en qué consiste dicho procedimiento y qué implicaciones tiene para mí como donante?
Happy birthday, kiddo. What is this? This is a thing that took a mighty effort to find. La cuestión aquí es bien diferente a la de la sangre. Todo va a través del llamado registro de donantes de médula ósea. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que puedes o no ser candidato a una donación. Los requisitos básicos son los siguientes: tener entre 18 y 40 años. Importante es que una vez que entres en el team, podrás donar hasta los 60 años. Pesar más de 50 kilos o lo que es lo mismo tener un índice de masa corporal entre 25 y 35. No presentar alguna de las patologías que ves en la siguiente imagen. Como ves, hay una serie de ellas que buscan proteger al receptor, como es el caso de enfermedades de transmisión como la hepatitis, y otras que buscan proteger al donante. Al igual que ocurre con la sangre y con tantas cosas, en mi opinión personal se sigue excluyendo de manera injusta a los pacientes con una diabetes insulinodependiente bien controlada. Se debería de ir un poco más allá y tener en cuenta que con un excelente control no deberían de presentarse problemas, más sabiendo que países como Estados Unidos o Australia lo permiten. Por otro lado, se consideran contraindicaciones temporales tanto el embarazo como los tratamientos con anticoagulantes antiagregantes, y si te hiciste algún piercing o tatuaje, tienen que pasar 6 meses de margen antes de volver a donar. Existen otras muchas patologías y situaciones más rarunas que deben de ser estudiadas individualmente, ya que dentro de las dos formas de donación habitual, hay algunas que contraindican una categoría pero no la otra. Y espera. Que hago un pequeño inciso porque puede que te hayas quedado un poco con cara de polla. Dentro de este tipo de donación hay dos modalidades. Por un lado la que todos conocemos y por otro lado lo que se llama donación de sangre periférica. No te preocupes porque hacia el final del vídeo hablaré a fondo sobre ambas. Bien, consideramos que no tenemos ningún problema. El siguiente paso, en mi opinión, es que nos informemos a fondo del asunto, más allá de las pinceladas que yo te pueda estar dando hoy. Te voy a dejar por abajo en la descripción la hoja de registro consentimiento informado que te darán para que la leas previamente. Estás decidido, quieres formar parte del team, me parece cojonudo. Toca localizar el hospital de referencia y ponerte en contacto con ellos para acordar un día y una hora para iniciar el registro. Tendrás que completar un formulario, firmar el consentimiento informado y te sacarán una muestra de sangre para hacer o iniciar los procedimientos y pruebas de compatibilidad. Genial, ya está, estás dentro de la red mundial de donantes. Que estés dentro no quiere decir que a la mañana siguiente ya vayas a donar. Se habla de que la probabilidad de dar con un donante compatible y que se complete el proceso es de 1 de cada 2.500-3.000 donantes. Es tan triste como que actualmente existe una base mundial de 25 millones de personas y aún así hay un 15% de pacientes que no llegan a conseguir el trasplante. Pero no te sientas como si estuvieras chupando banquillo, estás formando parte de una base que sustenta, da sentido y da esperanza a toda esta gente. Puede que nunca llegue el día, o que de repente un día le alegres la vida a alguien. Ante una compatibilidad, tendrás que acudir al hospital para sacarte una última muestra de sangre, para ampliar estudios y reconfirmar la compatibilidad. Una vez se confirme este punto, llega algo importante. Te dirán qué tipo de donación precisan y te preguntarán por última vez si quieres seguir adelante. A estas alturas todavía te puedes echar atrás, pero a partir de este momento es muy peligroso y tienes que tener en cuenta que el paciente comenzará con un tratamiento intensivo de quimio que va a quemar su médula y el no recibir tu donación será la muerte para él. Por último, decirte que donar no implica ninguna compensación económica, aunque obviamente se cubren gastos de desplazamiento y estancia externa, dietas y días perdidos en cuanto a currete. Come get him, guys! Wait, what? Okay, what's going on? No! Stop. No, let go of me! Candace, hey, Candace! Hold it. You've never seen these results before. We need to find out. La donación de médula, la típica, implica una anestesia y por tanto, pues vamos a necesitar pues lo de siempre, una revisión completa con electro y placa de tórax, una extracción de sangre para transfundirte si la necesitaras y firmar el consentimiento de la anestesia. Lo primero que puede chocarte es que la anestesia va a ser general y no epidural, salvo que esté contraindicada. Se hace por mayor comodidad del procedimiento y porque a día de hoy la anestesia es un procedimiento de lo más seguro. La técnica es súper sencilla.
te duermen y te colocan en prono. La aspiración de médula se realiza a través de múltiples pequeñas punciones en las crestas ilíacas posteriores, de las que te van sacando unos 5 mililitros de sangre por punción. Pero tranquilo, que después de todo esto no vas a parecer Bob Esponja, ¿eh? Durante el mismo, y de aquí viene que sean tan vampiros, puede que necesiten pasarte esa sangre que te sacaron previamente, para evitar efectos secundarios molestos, como una caída de tensión, cansancio, y tranqui que la intervención en sí no deja ningún tipo de marca. En cuanto a efectos secundarios, los dos más reflejados en la bibliografía son la astenia o cansancio y las molestias o dolor en la zona, un dolor perfectamente controlable con analgésicos y que requerirá de reposo relativo y una baja médica que se establecería en unos 4 o 5 días. Sé que este tema es el que más miedos da, así que voy a ser claro, no vas a perder algo para dárselo a otro. Por estudios consultados, la incidencia de procesos o problemas graves es apenas del 1%. Otras complicaciones que se pueden observar vienen dadas por un descenso en la cifra de glóbulos rojos y hemoglobina que se corrige pocas semanas después de la donación. Y no se ha visto ningún tipo de problemática a largo plazo, recuperando las cifras basales a las pocas semanas. No. En cuanto a la donación de sangre periférica, lo más interesante de este método es que esta donación se obtiene a nivel periférico, por lo que podemos saltar todo el proceso de anestesia e ingreso. Durante 4 o 5 días antes, te pondrán, como si de una vacuna se tratara, los llamados factores de crecimiento hematopoyético, que harán que te pongas a full of power de progenitores que pasarán de manera transitoria de médula a circulación sanguínea. Tranquilo, porque aunque este factor tiene un nombre un poco raruno, se produce de forma natural en tu cuerpo y se lleva utilizando desde hace años en donantes sin que se genere ningún problema. Llegado el día, te someterán a un procedimiento ambulatorio muy sencillo llamado citoaféresis. En el mismo te cogerán un catéter y pasarán tu sangre a través de un sistema que mediante filtros separará esos ansiosos progenitores que tienes a tope por tu cuerpo para después devolverte la sangre. Como complicación más frecuente, se habla de un pequeño periodo de malestar general parecido a una leve gripe que se va a los pocos días. A nivel sanguíneo, se generará un aumento transitorio de leucocitos y podrían reducirse un poco las cifras de plaquetas, recuperándose sin problemas después de 1 o 2 semanas. Y el destino hizo que te unieras y dieras una segunda oportunidad a una persona que te lo agradecerá de por vida. De forma anónima, eso sí, que el sistema no va a hacer que os vayáis de cañas. Solo sería necesaria una segunda donación en 2 supuestos. Que por desgracia ese paciente tenga una recaída al cabo de meses o años, o peor desgracia, que se produzca un rechazo pasadas pocas semanas. En este caso se te podría solicitar por segunda vez tu donación, pero en este caso se haría mediante una extracción periférica. Y podría extenderme más, pero creo que esto es suficiente para que entiendas la importancia de la donación y para quizás meter el germen de la curiosidad en ti. Espero que al menos hayas aprendido un poco más sobre este mundo y que si puedes lo compartas para ayudar a todos estos guerreros. Por mi parte, un abrazo enorme a Daniel y a su familia y bueno, lo de siempre, ¿no? La gusteada y la compartida sabéis que son un amor de verano para mí. Y si no me sigues, sígueme, porque subo vídeos todas las semanas y son muy interesantes, o bueno, al menos yo lo creo. Nos vemos pronto, curiosos.